Bienvenidos una vez más a esta serie, El Leviatán. Justamente donde nos quedamos. Habíamos mencionado que este tema era particularmente especial y más complicado. Para las personas que es el primer capítulo que ven, yo les invito a ver la serie desde el principio. ¿Por qué? Porque entonces luego tenemos dudas, tenemos comentarios, y muchas de estas veces son cosas que ya se han respondido, que ya se han abordado en temas anteriores. Entonces los invito a que antes de que continúen con este video, vean la serie completa. Es una serie con cero desperdicio. Una vez dicho esto, ahora sí procedemos. En el capítulo anterior habíamos analizado cómo Job 41, al describirnos a Leviatán, está hablándonos de un determinado aspecto de Cristo. Y nos detuvimos justamente en un versículo que da mucho de sí. Este capítulo va a ser en realidad largo todo a partir de un versículo. Y este versículo dice que el corazón de Leviatán, firme es como una piedra su corazón, fuerte como la piedra de un molino. En otras versiones, la muela de abajo de un molino. Esta es la muela de abajo de un molino. Ahora, es curioso porque Deuteronomio 24:6 dice: no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Qué curioso, ¿no? El molino o la piedra del molino es igual a la vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En la sangre está la vida, pero la piedra del molino es vida también. ¿Qué será esto? Levítico 17:11 dice, perdón, aquí es Proverbios, cita equivocada. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él brota la vida. O en otras palabras, porque de él brota la sangre. Entonces el corazón es la fuente de la sangre, la fuente de la vida. Y entonces vamos a darnos cuenta de que la piedra del molino y el corazón es lo mismo. Es exacto, es igual. Estamos hablando del mismo símbolo. La piedra del molino es el corazón de Leviatán. ¿Qué más nos dice la Biblia respecto a las piedras de molino? Bueno, representan un juicio. Abimelec vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Entonces Abimelec no era una buena persona, definitivamente, y vemos cómo el juicio de Dios se dio mediante esta mujer que le quebró el cráneo con una piedra de molino. Más juicio. Lucas y Mateo. Mejor le sería si le colgaran una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Entonces vemos cómo la piedra de molino también es un instrumento que representa juicio. El corazón de Leviatán es duro. ¿Por qué? Porque también representa juicio. Apocalipsis 18. Entonces un poderoso ángel tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo: así será derribada con violencia Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Entonces ya vimos los juicios que Dios ejecutó sobre Abimelec, un asesino de sus 70 hermanos, sobre los que hacen caer o son piedra de tropiezo o abusan de los pequeñitos que creen en el Señor. Y también el juicio para Babilonia, la gran ciudad, una muestra de apostasía e idolatría. ¿Y cuál será su juicio? El corazón de Leviatán. Vamos a tener que ver que la muela de abajo en realidad es el corazón de Cristo. Salmo 73:26 dijo: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Creo que aquí es bastante claro.
Porque ¿quién es Dios y no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Jehová es la roca, Cristo es la roca. Pero ¿cuál es la roca de nuestro corazón? Y cuando hablamos del corazón de Jesús estamos hablando de una roca, la muela de abajo, la piedra del molino. Y puede venirnos tal vez a la mente el descubrimiento de Ron Wyatt, del monte Sinai. Tenemos esta gran roca que fue partida en dos. De hecho, esto es un símbolo del corazón de Cristo. Literalmente esto parece un corazón. Y que permitió que de él manara la vida, agua de vida, que sustentó al pueblo de Israel en el desierto mientras ellos transitaban. Alimentó a todo el pueblo, a todos sus animales, llenó una vasta área de agua. La piedra se ve erosionada por el agua y nos recuerda cómo incluso el mismo costado de Cristo fue traspasado, atravesando el vaso, el pulmón y el corazón, permitiendo que de él saliera agua y sangre. La roca del corazón, de hecho aquí podemos ver que sí, en efecto, tiene la forma de un corazón. Vemos cómo la muela de abajo se rompió. Esto es, la vida se rompió para dar agua de vida. Primera de Corintios 10, del 1 al 4 dice: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces tú puedes beber del agua espiritual, tú puedes beber de la roca que es Cristo, y aún así no agradar a Dios. Vamos a ver que la función de una muela de molino en realidad es pulverizar, machacar, moler. Mateo 21:44. Jesús dijo: El que caiga sobre esta piedra será despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo, lo aplastará, lo desmenuzará. Entonces, ¿qué es mejor? Caer sobre la roca a que la roca caiga sobre ti. Vamos a ver como una conclusión lógica que en realidad Jesús es el Leviatán. Cuando ejecuta un juicio, él viene con su aliento ardiente, con sus gloriosas vestiduras como escudos, su vientre será como una trilla aguda que se imprime en el suelo, y su corazón será duro como la muela de abajo para caer y pulverizar. Todo esto es en base al capítulo anterior. Ahora, para hacer esto, para Jesús poder hacer este juicio, él antes tuvo que quebrar la muela de abajo, o sea, romper su propio corazón. Y entonces vamos a ver los símbolos que hay en la Biblia al respecto. Tenemos primero que nada a Sansón, el sol. A lo largo de esta serie ya hemos visto lo que representa el sol. El sol ha sido un símbolo utilizado como pagano, pero en realidad era un símbolo de Cristo, especialmente este sol, el sol alado. El sol alado es un símbolo de la salvación de Dios. Y resulta que Sansón, así se llamaba, sol, eso es lo que significa Sansón. ¿Quién fue Sansón? Primero que nada, Sansón fue un juez, nótese, juez de Israel. Fue de la tribu de Dan. Dan significa juez. Ahora, Cristo personalmente anunció su nacimiento de una mujer que no podía tener hijos. Fue un nacimiento milagroso. Otro dato interesante. Jueces 13:5 dice: Porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón era totalmente un símbolo de Cristo. Como hemos visto en episodios anteriores, el juez Leviatán. Leíamos esta cita de Génesis. Dan, o sea el juez, juzgará a su pueblo. Sansón juzgó a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será serpiente junto al camino. Y habíamos visto que esta palabra, serpiente, en la palabra víbora especialmente, era un uso único. Y este uso único es tan único que se le aplica a Sansón y a Cristo. Y nos hablaba de esta víbora, la cerastes. Entonces, Dan será una cerastes, una víbora, junto al camino, una víbora cornuda, junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y muchas veces se interpreta solamente el lado negativo de lo que hizo la tribu de Dan.
de traer la idolatría o de cómo Salomón, siendo el juez que juzgó a Israel, cayó en pecado. Y asociamos solamente el lado negativo de la serpiente cuando en realidad está ejecutando un juicio, ejerciendo un papel bueno. ¿Cómo sabemos esto? Porque el versículo 18 nos lo plantea muy fácil. Tu salvación esperé, oh Jehová. ¿Quién es la salvación de Jehová? Es Cristo, por excelencia. Es el juez que Jacob espera. Pero aquí claramente se nos dicen jueces que Sansón, el juez de la tribu de Dan, iba a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces nos está hablando de un símbolo de Cristo, como una serpiente. ¿Cuándo? Cuando ejecuta un juicio. Y no solo eso, porque cuando hablamos de juicio, hablamos de misericordia. De Leviatán se nos dice: no guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Entonces nos está hablando de que Leviatán es un animal fuerte y bello hasta cierto punto, imponente, como Sansón. Sansón era una persona con mucha fuerza. Sus miembros, la fuerza y la gracia de su disposición. Especialmente vamos a ver en Job 41 también nos dice: la tremenda fuerza del cuello o de la cerviz de Leviatán infunde terror donde quiera que va. Entonces la fuerza de Leviatán está en su cuello, en su cerviz. Y nos remarca otra vez ese factor de fuerza. Y Sansón era una persona extremadamente fuerte, eso es lo que lo caracterizó. Ahora es interesante que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. ¿Dónde está el cabello? En la cabeza, cerca del cuello. Pero curiosamente, él lo tenía atado en 7 trenzas. Recordemos que según Apocalipsis, el símbolo de Leviatán que caracteriza a Satanás tiene 7 cabezas. Y aquí Sansón lo usa en 7 trenzas. Entonces vamos a ver que el dragón de 7 cabezas no es satánico totalmente, es un plagio más de Satanás, un plagio de un símbolo de Cristo, porque aquí la fuerza de Sansón está en su cerviz, en un arreglo de cabello de 7 trenzas. Ahora, la Biblia nos dice que el Leviatán tiene unos ojos como el amanecer y es el rey sobre los soberbios. Bueno, la soberbia de Sansón llevó a que le sacaran los ojos y en realidad esto lo salvó. ¿Por qué? Bueno, porque Jehová humilla a los soberbios con sus propios ojos. Y esto es con su llaga, como lo vimos en el símbolo o en el video anterior. El ojo de Leviatán representado por este sol amaneciendo. Pero resulta que la llaga de Cristo también tiene esta misma forma como de un ojo. Y como habíamos visto, de la llaga de Cristo salen unos rayos de luz, como el amanecer. La segunda venida de Cristo va a ser presenciada de esta manera aproximadamente. ¿Por qué? Porque de su llaga van a emanar rayos brillantes y su gloria fue como la del sol. Entonces, en la llaga de Cristo, nosotros podemos ver esa gloria del sol de justicia emanando los rayos de la salvación. O en los ojos de la víbora Cerastes, cuando ejecuta el juicio. ¿Por qué? Porque la palabra rayo en hebreo también se puede traducir como cuerno. Entonces, qué curioso que una serpiente tiene cuernos arriba de los ojos. Sansón, una vez ciego, fue obligado a empujar una piedra de molino. Qué curioso, ¿no? Obligado a empujar el corazón de Leviatán y por tanto el corazón de Jesús. Y con esto él trillaba el grano. Recordemos que Job nos dice que el vientre de Leviatán es como las puntas de un trillo que imprime su agudez en el suelo. Entonces, el corazón de Leviatán y de Cristo es duro como la muela de abajo. ¿Y qué fue lo que pasó aquí cuando Sansón ciego estaba siendo llevado a empujar esta piedra de molino? Bueno, es que resulta que Sansón estaba cayendo sobre el corazón de Cristo. Sansón estaba cayendo sobre la piedra de molino y estaba siendo quebrantado. Sansón, como un símbolo de Cristo, fue humillado, también moliendo y trillando el grano. En la Biblia se nos habla de cómo Jesús pisó el lagar. Entonces Sansón aquí llegó por las consecuencias de sus malos actos, pero aún en esto estaba tratando de darnos una lección sobre Cristo. Curioso, porque una vez que es llevado al templo para ser humillado otra vez en público, fue en el templo de Dagón. Dagón, un dios pez, o podríamos decirlo de otra manera, un leviatán.
Y resulta que este dios pez fue destruido por el verdadero Dios. Dios, y textualmente aquí Sansón invoca una venganza. Dios ejecutó una venganza. La venganza de Leviatán sobre el falso Leviatán. Y vamos a ver otra historia. Jonás. Jonás en hebreo significa paloma. Y sabemos que Jonás escapó a Tarsis. Para quienes han seguido este canal durante más tiempo saben que Tarsis en realidad representa el mensaje final al pueblo de Dios. Según Isaías, el mensaje final del tiempo del fin viene de Tarsis. Una vez dicho esto, avancemos. Jonás, la paloma, por sus actos, tuvo que ser arrojado al mar caótico. Y los que han visto desde el principio de la serie saben que el Leviatán es un símbolo del mar caótico, precisamente. Entonces, la paloma es arrojada al Leviatán o a una serpiente. Miren, qué curioso, ¿no? El concepto de serpientes y palomas que Cristo manejaba. Lo que podemos directamente ver aquí es que vamos a encontrar a Cristo en esta historia. Entonces, Jonás, la paloma, es arrojado al mar caótico, al Leviatán, y es comido por un gran pez. ¡Oh, qué caray! Tenemos otro símbolo del Leviatán. No decimos que un Leviatán literalmente se comía a Jonás, pero en un cierto término sí lo hizo. Y bueno, vamos a ver el corazón del Leviatán y de la tierra. Porque Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches y en ese momento él cayó sobre la roca. Ahora, Mateo 12 nos dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Habíamos hablado del corazón de Leviatán, es la piedra de molino. Y aquí Jesús nos está hablando directamente, mientras Jonás está en el vientre en cierto sentido, de un Leviatán, que Cristo iba a estar así también, en el corazón de la tierra, o piedra si queremos verlo de esta manera. Ahora vamos a ver más acerca de este contexto, Lucas 11 y el juicio de Leviatán. Esta generación es mala y demanda señal, pero señal no le será dada, sino la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, Jonás fue una señal a los ninivitas. El hecho de que estuviera 3 días y 3 noches fue algo de lo que se les habló a los ninivitas. Qué curioso, ¿no? Es el evangelio en cierto sentido. Cristo murió, estuvo en el vientre, en el corazón de la tierra, y ese es evangelio también. También lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Estamos hablando de un Leviatán y terminamos hablando de juicio. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, hay más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Entonces vamos a ver que en el cielo vamos a tener a estos ninivitas que se arrepintieron. Y es aquí donde tenemos que ver esta gran comparación. El corazón de la tierra, donde estuvo el Hijo del Hombre, y el gran pez en el que estuvo Jonás. Y lo que necesito que tengan en sus mentes es que hemos estado hablando del corazón de piedra, del corazón de Leviatán, de la piedra de molino, y es que cómo es que se cubre la tumba de Cristo, con qué tipo de piedra. Y si no estamos viendo una relación tan obvia y tan directa, nos estamos perdiendo de todo. Porque la piedra de molino fue lo que cubrió la tumba de Cristo, esa piedra dura. Entonces aquí estamos viendo a un Leviatán. ¿Y esto qué nos lleva a ver? Directamente el amor de Dios. Dice Job: su corazón es duro como una roca, sólido como la piedra inferior de un molino. Cantares nos dice: ponme como un sello sobre tu corazón. El corazón de Leviatán. Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor.
y duros, que era duro, la piedra de abajo, el corazón de Leviatán, pero aquí dice duro como el Seol, como la tumba, los celos. Sus brasas son brasas de fuego, fuerte llama. Entonces lo que estamos viendo aquí es el amor de Dios. El amor de Dios, cuando hablamos del corazón de Leviatán que es duro, no es porque sea insensible, no, es que su amor es duro como el Seol, duro como la tumba. Y aquí dice que el Seol es duro como los celos. Y cuando hablamos de los celos de Dios, Dios dice es un Dios celoso, y a veces pensamos que es un Dios tóxico. Pero Santiago 4:5 dice, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente. Entonces lo que en realidad estamos viendo en el corazón duro de Leviatán son los celos de Dios, esa dureza de los celos, del amor infinito, inmensurable de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene una medida. Y la única forma en la que la podemos describir es que es duro como una roca. Vamos a ver que nosotros tenemos que caer sobre la roca, que es el corazón de Cristo, el corazón de Leviatán. Caer en ese amor. Y caer sobre la roca es resucitar con Cristo. Vamos a ver cómo Jonás fue a Nínive y ante el arrepentimiento de los ninivitas Dios mostró misericordia. Cristo, el Leviatán, dejó que le pusieran un garfio. Dice Job, ¿dejará el Leviatán que le pongas un garfio? Pues Cristo lo hizo. Dejó que se lo repartieran por comida entre los moradores del desierto y entre las gentes. Jesús con su muerte le dio vida a todos. Esa piedra de molino que se quebró y fluyó vida. La oración de Jonás en el vientre del pez, de hecho, alude a la muerte de Cristo. Ese es el testimonio que recibieron los ninivitas. Y vamos a ver cómo la misericordia de Dios cubre a su creación completa. De hecho, Jonás 10, y ese es el gran ejemplo de Leviatán. Jonás 10, y oró a Jehová, y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es el carácter de Dios, y Jonás lo conocía. Y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ese es el corazón de Leviatán, un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Esa es la dureza del corazón, son los celos de Dios. Y él dice, no tendré piedad de Nínive. ¿Por qué? Porque allí hay personas. Dios tiene piedad de las personas, en especial de las que no saben discernir. Y aquí no se queda ahí, dice, y muchos animales. No tendré piedad de Nínive donde hay personas y muchos animales. La misericordia de Dios cubre a toda su creación, a toda. Y cuando hablamos de toda su creación es que Cristo murió para redimir a toda la creación. Jonás 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Habíamos hablado de que el Seol es duro, como una piedra también. Y aquí es Cristo. Pensemos en Cristo en la tumba. Desde el seno del Seol clamé. ¿Qué lo está cubriendo en esa tumba? El corazón de la piedra del molino de un leviatán. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces aquí parece que el mar es un símbolo de Dios en cierta forma. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. El símbolo del mar caótico, Leviatán. Desechado soy delante de tus ojos, los ojos de Leviatán. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. Entonces lo que estamos viendo aquí es un leviatán de muerte que engulle a un leviatán de vida. Cristo, un leviatán de vida comido, devorado por un leviatán de muerte.
El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Y aquí es Cristo. Cristo resucita. Salió del sepulcro. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y es que es triste porque aunque el corazón de Dios anhela salvar a todos, Dios ya vio cómo salvar a toda la humanidad. Sin embargo, los que siguen las vanidades ilusorias abandonan la misericordia de Dios, y Dios no puede alcanzarlos porque ellos la han abandonado. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Y quién es la salvación de Jehová? Yeshua, Jesús. En el corazón de Cristo está la vida del hombre, como la piedra del molino de donde procede tu alimento. Vemos cómo los celos de Dios, el amor fuerte que tiene, son tan duros como la tumba, como el Seol. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos anhela duramente, que en el pacto eterno del cual ya hemos hablado respecto de la Trinidad, en ese pacto eterno que se hizo de amor, Cristo murió. El amor y la vida en su corazón fue más duro que la muerte. Su corazón es duro como la muela de abajo, su amor y su celo más duro que la muerte y que la tumba. La vida de Cristo es más dura y sólida que la muerte. Tú debes caer sobre ese corazón duro de Cristo y ser quebrantado para vivir, para ser tu mejor versión. Eso es la versión que Dios quiere. Del libro La ruina de un cristiano de J.R. Rice, vamos a leer este apartado. Amigo, tu vida tiene que ser quebrantada si Dios ha de enviar un avivamiento y buscar que lleves frutos. Muy a menudo, en el plan de Dios, un quebrantamiento profundo es necesario para utilidad. El terreno nunca trae fruto hasta que no es roto. Cuando vas a sembrar tienes que abrir la tierra. El maíz o el trigo nunca llegarán a ser pan a menos que sean molidos muy fino, convertidos en harina. Las olivas no dan su aceite hasta que son trituradas. El incienso no da su dulce olor hasta que es quemado. Las flores huelen más dulce cuando son trituradas. Si tú te niegas a ser quebrantado, estás perdiendo el secreto de ser fructífero y bendecido. ¿Has notado cuántas cosas rompió Dios cuando repartía bendiciones a los hombres en la Biblia? Se nos dice 3 veces concerniente a los 5 panes y los peces cuando Jesús alimentó a los 5,000, que Jesús bendijo y partió y dio a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Bendijo y partió. Bendición implica quebrantamiento. Dios nunca sonríe sobre un campo tanto como cuando está arado profundamente. Y arar profundamente implica romper bien la tierra dura. Dios nunca envía lluvias de justicia sobre una vida en su plenitud hasta que ésta es quebrantada, profundamente quebrantada. Haced barbechos para vosotros. Satanás es un leviatán. Su corazón es duro como el Seol o como la tumba. Ese es el corazón de Satanás. Con eso, la muerte, que es suya, él aprisiona a los hombres. Y ese leviatán Satanás engulló a Cristo, se lo comió y lo retuvo con la dureza de su corazón, con esa piedra de molino que cubrió la tumba. Pero Cristo es un leviatán también. Su corazón es duro como la muela de abajo y es más duro que el corazón de Satanás. Es un Dios celoso. El corazón de Jesús es la vida del hombre. El que no cae sobre el corazón de Cristo para ser quebrantado, será juzgado y aplastado por ese corazón. Cristo lo dijo. Cristo aplastó el imperio de la muerte. Como dice Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos, no nada más a los escogidos, no, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ninguno de nosotros somos esclavos ya de la muerte.
Todos hemos estado sujetados a ese temor y en Cristo somos libres. ¿Por qué? Porque es un Dios celoso, un Dios que nos ama tanto, con un celo tan fuerte, que esa piedra de molino, ese corazón de Satanás, fue hecho a un lado. Y aquí claramente nos dice que mediante la muerte, Cristo destruirá al diablo, Satanás morirá, será devorado por el verdadero Leviatán. El corazón de Cristo es tan duro y celoso, tan completa su victoria, que su muerte le dio el derecho a todos los humanos de resucitar. No hay un solo, o más bien, todos los humanos tienen el derecho, lo merecen, por los méritos de Cristo, el resucitar. Todos, sin excepción, todos merecen resucitar. La pregunta o la situación es aquí: ¿caerás sobre el corazón de Leviatán y resucitarás? ¿O resucitarás para que el corazón de Leviatán caiga sobre ti? Ese es el misterio, y con eso terminamos este episodio. No se lo pierdan, porque lo que estamos viendo es que el Leviatán nos habla del verdadero carácter de Dios. El mismo símbolo se aplica a dos, tanto a Satanás como a Jesús. Pero el carácter es lo que nos revela quién es quién.